Bienvenidos al podcast Cristianos Promedio. Mi nombre es Mario Escobar y estoy enfermo, pero estoy también junto a mi compañero Abraham Sánchez. Y en Que el no día está de hoy, enfermo. que no está enfermo, bueno, del cerebro, en el día de hoy vamos a continuar nuestra serie que estamos explorando acerca del catecismo católico. Recuerden que por varios meses, quizá ya hasta más de un año en verdad, que estamos interesados en investigar qué es lo que los católicos creen, las diferencias entre nosotros y los católicos y ver qué se puede salvar ahí en esa relación. Y hemos tenido muchas dificultades para entrevistar a un católico que sepa teología, así que por lo menos estamos empezando con este primer paso, que es entre nosotros conversar acerca de lo que la Iglesia Católica nos da a todos, que es el catecismo. Y hoy vamos a ver algo, hey, ¿verdad? Una diferencia importante entre los católicos y los protestantes. Y vamos a hablar al respecto. Quizás se van a dar cuenta de que Mario y Abraham son más católicos de lo que piensan. Aquí No sé. vamos. Yo por lo menos he investigado el tema un poco. Y Yo de eso no he investigado no que yo mucho. esté de acuerdo con ellos 100%, pero creo que tiene mucho mérito. Lo que, bueno, Sí, aquí, vamos aquí a ver. vamos. Hola. Lo primero que voy a decir es que yo le estaba diciendo a Mario antes de comenzar a grabar de que yo me puse a ojear el catecismo, o sea, el índice, vamos a decir, y vi que es muchísimo más largo de lo que yo pensaba o de los otros catecismos que yo conozco, que son como muy directo al grano. Pero aquí como que trataron de cubrir la Todo. mayor cantidad de cosas que pudiesen, lo cual es buenísimo para una persona que quiere aprender sobre lo que cree o sobre lo que creen ellos. Entonces, lo que decidimos es que no vamos a durar 10 años en el podcast hablando del catecismo católico. Entonces vamos a saltar algunas partes y elegir la parte que para nosotros y quizá para ustedes también sean un poco más interesantes. Pero voy a resumir un poquito la parte que nos vamos a volar. O sea, en el episodio pasado básicamente fue un prólogo, una introducción de qué son los catecismos y la historia de este catecismo que estamos usando. Y luego hay dos secciones que nos vamos a saltar que son sobre, básicamente, esa pregunta filosófica de cómo saber que Dios existe y hablando de que el ser humano, como que, de cómo, o sea, cómo el hombre es capaz de darse cuenta por sí mismo incluso de que hay un Dios y que ese Dios, y que como que uno está incompleto sin una relación con ese Dios. Y bueno, habla de eso. Y la otra parte es más como una historia de la revelación de Dios a lo largo de la historia de la Biblia. O sea, comienza hablando de Adán, después de Noé, Abraham, el pueblo de Israel y Jesús, que es la revelación mayor de Dios hacia nosotros, como dice en Hebreos, que Jesús es la imagen eh, y la representación de Dios. Entonces, como que Dios se ha revelado y ha hablado de muchas formas, de muchas maneras a lo largo de los siglos, pero su mayor revelación es a través de su Hijo Jesucristo. Y básicamente es un resumen de esas dos partes. O sea que Entonces, hasta ahora ujú, estamos de dale. acuerdo con lo que dice el catecismo. Bueno, no lo O sea, leímos. no lo leímos, pero, o sea, lo que quiero decir es que, por lo menos la primera parte, que tiene más que ver con eso de filosofía, de cómo sabemos que Dios existe y todo eso, yo que oigo mucha apologética y, Sí, es y bien eso, como es bastante básico. estándar. Y Ujú. una de las cosas que me ha hecho a mí eh, como ser un poquito más abierto con lo católico es el hecho de que como yo veo mucha apologética, hay muchos apologetas que son católicos, anglicanos, eh, reformados, ¿verdad? O sea, uno Ujú. se da cuenta que lo que nos une es, o sea, son cosas importantes, como la existencia de Dios y que Dios es el que creemos que existe. Si tú lo comparas con un ateo, Ujú. o sea, ambos podemos, un católico y un protestante, podemos luchar juntos contra el Con los mismos ateísmo, ¿verdad? argumentos. Con el mismo argumento y creemos lo mismo, y tenemos diferencias bastante pequeñas si lo vemos en ese macro contexto, lo cual Excepto para un mí es interesante. argumento ¿Cuál? ateo. Sí, esa es la religión de verdad. ¿Por qué está tan dividida? Ah, bueno.
No, yo creo que tanto los católicos como los protestantes podemos responder eso también de la misma Sí, sí, manera, en pero verdad. como que, Pero te sí, digo, en la práctica. nuestra existencia realmente va en contra de esa, o sea, le hace daño a la reputación Sí, de Dios. eso de la imagen, la imagen, Por eso ¿cómo tenemos es? que ser ecuménicos. Eh, bueno, entonces, lo que vamos a hablar hoy, tú lo dijiste ya, No, eh, ok, es sobre cómo se transmite esa revelación divina. O sea, yo hablé de lo que está en la Biblia, de la historia de la Biblia, desde Adán hasta Jesús y que esa es la expresión máxima. Pero, ¿cómo Dios se revela a nosotros hoy? La respuesta protestante, quizás corta y sencilla, sería a través de las escrituras. No hay más nada que decir. amén. Bueno, vamos a ver qué encontramos aquí. Y el nombre de esa doctrina es sola escritura. Exacto. Que, ¿verdad? Un- Aunque eh, estrictamente hablando, súper técnico, sola escritura, se supone que solo debería eh, acaparar lo relacionado a la salvación. Porque en la reforma o, estaban hablando de la o a la salvación, doctrina, era, ¿no? pero se ha extendido a doctrina y a incluso quizá a veces hasta Hasta práctica. ciencia. Ajá. Pero yo creo que originalmente sola escritura solo abarcaba o quería decir que o sea, para ser salvo, o la Biblia es suficiente para ser salvo. Tú no necesitas más Es nada verdad. aparte de la Biblia para llegar a la salvación. Y, ¿Verdad? Porque el tema de la reforma era soteriológico, exacto. precisamente. Ahora se va más allá y se dice que toda la doctrina, todo el conocimiento de Dios, todo lo que sea tocante a Dios, solo Y se al ser encuentra humano. en la Biblia y quizá hasta el ser humano, y verdad, hay diferentes niveles, como Abraham dijo, de, de que hay gente que cree que hasta la ciencia, nada más se ve en la Y Biblia, hasta psicología. y sí, también, mira, Todo. bueno, entonces, pero vamos a partir del punto como más general de que los protestantes somos mucho más celosos con que lo que creemos Solo solo escritura. viene de la Biblia, en general, todo lo que creemos. Y descartamos toda autoridad de la tradición. En teoría, pero en la práctica no es O así. sea, O sea, el yo, mismo yo hecho creo de que que ni en tengamos, teoría realmente, pero parecería eso. bueno, Como que hay un force de que queremos que sea así, aunque, como tú dices, en la práctica no es así, pero también si tú hablas con una gente, ellos te van a decir como que, siempre que tú sales con una teología nueva, por ejemplo, tú y yo venimos de contextos premileniales, ¿verdad? Y somos mileniales ahora. Siempre que tú saltas de que yo soy milenial ahora, que sé yo cuánto, o tú saltas con una teología diferente a la de tu iglesia, te dicen de que, mira, pero ¿y por qué tú estás creyendo eso? Porque si es algo que salió de ti, tú no puedes confiar en eso. Tiene que ser, no puede ser que tú creas algo que nada más te lo inventaste tú. Tienes que haberlo creído otra gente desde antes. O sea que nadie, eh, ni ningún protestante realmente cree que la teología sale de que nada más de la Biblia y tú la puedes sacar de ahí. No. Todos yo en creemos mi que la Biblia. tradición es importante. Pero, bueno, lo expresamos diferente y realmente creemos diferente Mm. en un punto. Vamos a ver. Ey, hasta eso pudiese incluir hasta los credos. Hay gente que dice de que no tengo credo, solo Cristo. Pero es verdad. O sea, en inglés de que no creed but Jesus. Wow. The Jesus Creed. Eh, bueno, vamos a leer. Eh, la transmisión de la revelación divina. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, es decir, al conocimiento de Cristo Jesús. Es preciso, pues, que Cristo sea anunciado a todos los pueblos y a todos los hombres, y que así la revelación llegue hasta los confines del mundo. Dios quiso que lo que había revelado para salvación de todos los pueblos se conservara por siempre íntegro y fuera transmitido a todas las generaciones. Esos son básicamente versículos y algo que dijo una gente, Ujú. pero todo bien básico y todo lo que nosotros creemos, se supone, Sí, ¿verdad? sí, sí. Eh, no hay forma de que la gente escuche el evangelio si no hay alguien que se lo diga. Y Claro. nosotros estamos llamados a ir y proclamar esa revelación. La tradición apostólica. Cristo, nuestro Señor, en quien alcanza su plenitud toda la revelación de Dios,
mandó a los apóstoles a predicar a todos los hombres el Evangelio como fuente de toda verdad salvadora y de toda norma de conducta, comunicándoles así los bienes divinos, el Evangelio prometido por los profetas, que él mismo cumplió y promulgó con su voz. Ujú. Lo mismo, eso es lo Sí, mismo. sí, sí. Todo eso estamos Ujú. bien. Ok. La transmisión del Evangelio, según el mandato del Señor, se hizo de dos maneras. Oralmente, que obvio también, los apóstoles con su predicación, sus ejemplos, sus instituciones, transmitieron la palabra, lo que habían aprendido, bla, bla. O sea, los apóstoles salieron y se pusieron a predicar. Ujú. Pero también por escrito. Ellos, los apóstoles, pusieron por escrito el mensaje de la salvación inspirado por el Espíritu Santo, dígase el Nuevo Testamento, ¿verdad? Exacto. La Biblia. Ajá. Exacto. Pero en verdad está interesante. Ya aquí está dando como una idea de Te- dónde viene esa otra cosa. Ajá, te está dando un, un, ajá, un foreshadowing. un preview, One exacto. Piece. Es verdad, porque no todo lo que está o sea, no todo lo que sucedió está escrito en el Nuevo Testamento. Y Ujú. eso es obvio. Claro. O sea, pregúntame cuántos sermones de los pastores de tu iglesia están escritos. Entonces, todo eso se dijo de su boca. Ujú. Pero no todo eso está puesto o sea, escrito en un documento. O Entonces, están escritos en un documento, pero ese documento no es la Biblia. también, exacto. Ok, vamos. Eh, para que este evangelio se conservara siempre vivo y entero en la iglesia, los apóstoles nombraron como sucesores a los obispos. Ya esto sí es un chin católico, de la distinción o sea, de cómo se dividen los episcopos y los presbúteros, que sé yo, que en la iglesia, dejándole su cargo en el magisterio. En efecto, la predicación apostólica expresada de un modo especial en los libros sagrados se ha de conservar por transmisión continua hasta el fin de los tiempos. Básicamente están diciendo que quienes garantizan de que la enseñanza de la Biblia se mantenga es que o sea, como que el apóstol así, designó a alguien que iba a ser básicamente su sucesor y esa persona designó a otros sucesores y así sucesivamente hasta el día de hoy. Eso se llama Eh, sucesión apostólica. yeah. Esta transmisión viva, llevada a cabo en el Espíritu Santo, es llamada la tradición, en, en cuanto distinta de la Sagrada Escritura, aunque estrechamente ligada a ella. Por ella, la Iglesia, con su enseñanza, su vida, su culto, conserva y transmite a todas las edades lo que es y lo que cree. La palabra de los santos padres atestiguan la presencia viva de esta tradición, cuyas riquezas van pasando a la práctica y a la vida de la iglesia que cree y ora. Algo fácil de esto es ver qué se hace en un culto. O sea, ¿qué se hace un Ujú. domingo en la iglesia? En la Biblia nunca se describe qué se hace en una reunión de cristianos un domingo, así de que estructuradamente, de que, Claro. bueno, se comienza con una canción y luego los avisos y luego qué sé yo qué, más El canciones. tiempo de ofrenda, Ajá, el nada de eso envío de está. niños a su hora dominical, De que un tiempo de testimonio y ajá, de de acción de acción gracias, pastoral, sí. una prédica, lectura de la palabra, o sea, nada de eso está, no hay un orden de eso en la Biblia. Pero eso es algo que todas las iglesias hacen, aunque sean orden más o menos diferentes, pero hay muchas cosas que tenemos todos en común. ¿De dónde vino eso? No está en Ujú. la Biblia. Y si tú dices de que, solo escritura, tú lo que vas a hacer es que vas a juntarte en una casa y vas a hacer una comida. Una comida, ajá. Y van a hablar tres gente en vez de uno Tres o cuatro solo. gente, Sí. y cuando a alguien le llegue una canción, la canta, y así a otro le llega una palabra. O sea, O incluso, por ejemplo, está el caso se me ocurre ahora mismo, lo de los dones espirituales. ujú, O sea, mucha gente cree que los dones espirituales ya no están vigentes. Los dones espirituales milagrosos. O por lo menos vemos con nuestros ojos que son menos aparentes que lo que leemos en la Biblia. ujú. Y eso ha ido, o sea, hay gente que literalmente cree eso, que esos dones, perdón, como que ya no están. Pero eso no es por la Biblia. Porque si fuera solo por la Biblia,
Pues Nunca entonces, dice, los dones cesaron. ni van a cesar ni nada de eso, solamente están ahí. Así hay muchísimas cosas, muchísimas doctrinas o muchas ideas que se derivan de lo que se ha pensado y se ha dicho. Un ejemplo sencillo que me viene a la mente es de que, por ejemplo, para los católicos, que los sacerdotes no se casan. Ujú, Eso no está en la Biblia, pero es una tradición que ellos tienen desde cientos de años. exacto. Entonces, es algo que se ha pasado de generación en generación y sigue vigente. O, por ejemplo, que muchos cristianos protestantes dicen que no se debe beber alcohol o bailar. Mm, Eso no está en la Biblia. Pero la mm, tradición que hemos ujú, recibido, algunos, cae ahí. Y hay razones por las cuales se cree eso. No diciendo, ¿verdad?, que sea correcto o incorrecto, o válido o inválido, pero el que cree que bailar o beber es pecado, lo cree por una razón. Pero esas razones no están en la Biblia. ujú, Y pueden ser válidas o tener sentido por lo menos. ujú. Entonces, aquí es que los protestantes nos ponemos como que, oye lo que dice Quise aquí. hacer un ejemplo protestante, porque Claro. cuando uno dice de que, o sea, hay muchas cosas, por ejemplo, en estos días mandaron en el grupo de los predicadores de mi iglesia un video de un católico y una protestante discutiendo sobre la oración a María y a los santos. Ujú. Y el católico, que yo lo sigo, de hecho, buenísimo el tipo, empezó hablando pila de baba. Qué disparate. Pero es sencillo. La oración a María no está en la Biblia. Y el tipo tenía que, tú sabes, sacar de abajo para decir, Claro. no, que la tradición, qué sé yo cuánto, porque sí, qué sé yo qué, dando pila de vuelta ahí. Después, cuando llegó a lo de la oración a los santos, como que él tuvo un chisma de soporte, porque hay un poquito más en la Biblia de donde sacar de ahí. Pero la oración a María, eso es completamente tradición, Mm, 100%. sí. Y cuando uno ve eso como protestante, uno dice, mira, esta gente se están inventando doctrinas, están haciendo cosas que son falsas, solo hay un intermediario. Y es fácil ser injustos. Pero, asimismo, tú dices que beber es pecado, pero eso no está en la Biblia. Tú dices que bailar es pecado, pero eso no está en la Biblia. Y tú eh, Decir vaina. dices que si vaina es pecado, eso no está en la Biblia. O qué sé yo, muchísimas cosas que tenemos nosotros que no están en la Biblia y nadie dice nada. Entonces, como que quiero ser justo para que Ujú. haya eh, Sí. justicia. Pero es el lenguaje que utilizan, tú verás. Déjame leerlo. Dale, dale. Así, la comunicación que el Padre ha hecho de sí mismo por su verbo en el Espíritu Santo, hey, viste qué La trinitario está Trinidad. eso, Ajá. sigue presente y activa en la iglesia. Dios, que habló en otros tiempos, sigue conversando siempre con la esposa de su Hijo amado. Así, el Espíritu Santo, por quien la voz viva del Evangelio resuena en la iglesia y por ella en el mundo entero, va introduciendo a los fieles en la verdad plena y hace que habite en ellos intensamente la palabra de Cristo. Eh, Básicamente, por qué tú dices que yo creo que lo entiendo, que, pero qué es lo que te hace ruido de esa forma de expresarlo? bueno, cada vez que se habla de que el Espíritu Santo sigue vivo y sigue hablándole a la gente dice como que, hey, espérate, está diciendo entonces que hay cosas aparte de la Biblia. Incluso, Mm. una de las razones por las que tenemos un episodio llamado El Innombrable tiene que ver con eso. Que dijimos algunas cosas que sonaron así, como que el Espíritu Santo sigue hablando y revelando. O sea, como que se pudiera implicar Ujú. algo así que atenta contra la doctrina de como, de la, no sé, de la La suficiencia suficiencia, la de la inerrancia, escritura, la revelación total. Pero ajá, yo acabo de decir, o que el canon está cerrado. pero yo acabo de decir que los católicos dicen que el canon está cerrado y la revelación está cerrada. Sí. Ellos lo dicen en el catecismo antes de hablar de esto. Ujú. Entonces, obviamente, hay que entender eso y no uno ponerse a hablar sin, o sea, disparate. Evidentemente, en el contexto en el que lo estamos leyendo, lo que eso quiere decir es que a través de la tradición, de lo que los apóstoles enseñaron, sus
aprendices enseñaron, sus aprendices enseñaron, sus aprendices enseñaron, hasta hoy se enseña. Y el Es- Espíritu Santo que cada cristiano tiene adentro. exacto, es la manera en la que Dios continúa hablando a través de nosotros en este podcast, a través de los pastores de nuestra iglesia los domingos, a través de Exacto. un catecista hacia un catecúmeno, porque él enseña lo que la tradición dice también. Hasta los libros que tenemos de cristianos de hace siglos, por ejemplo, Mero Cristianismo de C.S. Ujú. Lewis, un libro buenísimo que atrae Buenísimo. a El miles de final. gente, ha traído miles de gente a la fe. Y las predicaciones que, como tú dices, o sea, los pastores no simplemente leen la Biblia ya, ellos dicen algo que sale de ellos, que uno cree que el Espíritu juega un rol en lo que ellos dicen. No es como que, sí, es verdad, ellos se sientan y estudian y leen y escriben y editan y qué sé yo qué, pero deberíamos creer que el Espíritu Santo juega un rol en todo ese proceso Exacto. Que y que Él sigue hablando, eso no le da la la, autoridad. la autoridad o el nivel de decir, esta es la palabra infalible de Dios. Pero, Ujú, hey, nuestro amigo en común, ujú. eh, es que él no oye el podcast, pero nuestro amigo en común, cuando estábamos debatiendo eso de cesacionismo, continuismo y todo eso, me explicó que los continuistas creen algo que se llama revelación falible. Y cuando, o sea, es muy fácil como mal interpretar o mal representar esa postura, pero la idea es que el Espíritu habla a través de uno y nos revela cosas, pero pudieran estar equivocadas, porque así como el Espíritu me ayuda a yo discernir lo que la Biblia dice y te ayuda a ti, y tú y yo no estamos de acuerdo, uno de los dos tiene que estar equivocado, o los dos. Pero no puede ser que, por ejemplo, los católicos y nosotros estemos en lo correcto sobre la oración a María. Uno tiene que estar equivocado. Pero el Espíritu guió a la iglesia a esa conclusión, porque ellos eran cristianos. Cuando eso pasó, hace 2000 años, en el año 100 y 200, o 300 creo, ya habían oraciones a María. O sea que en los primeros 300 años de la iglesia había gente con el Espíritu Santo que oraban a María y el Espíritu estaba dentro de ellos. O sea que habrá algún lugar en la teología que uno pueda decir, bueno, el Espíritu te puede guiar y por tu humanidad eso puede terminar en algo erróneo, pero no significa que el Espíritu no te estaba ayudando. Y pasarse de generación en generación también. O También, sea, hay errores que se pueden transmitir, sí, lamentablemente. definitivamente. Y bueno, parte de eso tiene que ver con lo de la reforma y la división ortodoxa, etcétera. Ujú. De que son momentos en el cual pasa algo que hay un grupo que dice, no, ahí no estamos separando de lo que hemos creído siempre, eso no puede ser así. Y ahí se divide la iglesia en un sentido. Exacto. O sea, por ejemplo, Lutero no pensó nunca que el Espíritu no tuvo con la Iglesia Católica durante los primeros 1500 años de la Iglesia. Él solamente Él pensó ni que siquiera quería fundar y que el luteranismo. exacto. Él quería reformar la iglesia católica. O sea, que evidentemente él siguió creyendo que el Espíritu estaba en la Iglesia Católica a pesar de que ellos cometieran errores. Es como que más o menos Ujú, ahí la diferencia entre lo que es el canon, la Biblia, que creemos que es infalible, y la ujú. tradición, que puede ser falible, o bueno, es falible en verdad, pero no se ha dicho eso. Y Vamos a leerlo. cualquier otra revelación que siga pasando. Ok, sigue. Ujú. La tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas y compenetradas, porque surgiendo ambas de la misma fuente, o sea, el Espíritu Santo, se Ujú. funden en cierto modo y tienden a un mismo fin. Una y otra hacen presente y fecundo en la Iglesia el misterio de Cristo, que ha prometido estar con los suyos para siempre hasta el fin del mundo. Wow. O sea, que es una fuente común, el Espíritu Santo, pero tiene dos modos distintos de transmisión. La Sagrada Escritura es la palabra de Dios en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo. La tradición recibe la palabra de Dios, o sea, la Biblia, encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles, y la transmite íntegra a los sucesores para que ellos, iluminados por el Espíritu de la verdad, la conserven, la expongan y la difundan fielmente en su predicación.
O sea que básicamente la tradición, como decimos, surge de la predicación de la palabra oralmente, principalmente, y hasta por escrito, de los seguidores de Jesús a lo largo de los siglos. O sea que los católicos creen que la tradición nace de, o sea, que se deriva de la Biblia. Por lo tanto, ellos creen que la Biblia tiene más, quizá no voy a decir autoridad, porque no quiero usar esa Mira lo que dice palabra. aquí, que casi, mira lo que dice aquí. Ujú. De ahí resulta que la iglesia, a la cual está confiada la transmisión y la interpretación de la revelación, no saca exclusivamente de la escritura la certeza de todo lo revelado. Y así, las dos se han de recibir y respetar con el mismo espíritu de devoción. Ahí suena fuerte. Ahí está fuerte, ahí está fuerte. O sea, para los protestantes suena como que, oh, son lo mismo entonces. Sí, full. O sea, pero, Ahí lo está poniendo casi al mismo nivel, o en sea, un sentido. Pero está diciendo que son diferentes. lo que pasa es que yo creo que la palabra clave o la frase clave es que dice, ¿verdad? La escritura viene de los apóstoles y del Espíritu, Ujú, y sabemos que eso es así, no hay duda. La tradición viene de la escritura y de ujú, cómo se transmite íntegramente. Ese es el exacto. key. Ellos creen que se ha logrado transmitir el mensaje de la escritura apropiadamente y Sin perfectamente, mancha. sin mancha, a través de la tradición. Y cuando no se ha logrado eso, ellos se reforman, se cambian, pero siguen creyendo firmemente en la tradición. Hey, me vino a la mente Judas. Ajá. Déjame ver si dice lo que yo recuerdo. Bueno, lo que tú lo buscas, básicamente es Míralo como aquí. inocente hasta que se demuestre lo contrario. Ellos creen que la tradición es infalible, igual que la Biblia, hasta que se demuestre que la Biblia dice algo contrario a la tradición y entonces Dice, ahí lo cambian. dice al final de Judas, que es una carta hablando sobre literalmente personas que están metiéndose en la iglesia a tergiversar la cosa. Ujú. Y entonces él concluye diciendo, y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien es poderoso para evitar que caigan y para llevarlos sin mancha y con gran alegría a su gloriosa presencia. Entonces, básicamente está diciendo que él va a evitar, o sea, el Señor, al Corrupción. Señor estar con su iglesia, él va a cuidarla de que se manche y de que se corrompa y de que se distorsione, porque si el Espíritu del Señor está entre nosotros, él va a preservar la iglesia. Yo creo que eso es algo que deberíamos creer, Sí, porque si no creemos que Dios preserva la iglesia, entonces, ¿qué iglesia? Ninguna iglesia tiene la verdad. claro. Y o sea, ¿por qué vamos a seguir escuchando a nuestros pastores y por qué vamos a seguir yendo a la iglesia los domingos a escuchar lo que se nos dice ahí si no creemos que lo que se nos está diciendo es la verdad? Ahora, en verdad, hay mucha gente que hoy en día cree eso, que creen o sea, creen en Dios, creen en Jesús, que sí o qué, pero dicen que no son falta en ninguna iglesia. Y, o sea, por la, los problemas que han visto en líderes o cristianos en general en las iglesias, ellos, en un sentido súper orgulloso, Sí, tú te consideras como que, en un sentido, tú eres superior a todo eso y tú no puedes ser parte de toda esa gente por lo malo que son. ujú. Y tú dices que tú eres cristiano tú solo. Pero eso no tiene sentido Es chulo bíblicamente hablando. que si tú dices que tú crees en Jesús, pero tú no crees en la iglesia, tú no crees en Jesús, básicamente, porque Su cuerpo en la iglesia. exacto. Y no, y quien él dejó para que lo representara en la iglesia. O sea que si, Y literalmente Pablo dice que los órganos no pueden funcionar solo en un cuerpo. exacto. Entonces, son órganos que se sacan. Y dice, Ahora, eh, eso de que yo creo que sí que suena fuerte, en verdad. El igualar o sea, la. dice de que se deben recibir y respetar con el mismo espíritu de devoción. Yo soy muy protestante en ese sentido. Y cuestiono todo. Entonces, ahí para mí es difícil, en verdad. Yo estaría Ujú. dispuesto, imaginando que yo fuera católico, yo estaría dispuesto Ahora, a. me gusta Ajá, que ellos son bien honestos con eso. O sea, claro. dice, la iglesia no saca exclusivamente de las escrituras la certeza de todo lo revelado. Porque en verdad eso evita eso que tú estabas diciendo, de el extremo de decir
que hasta la ciencia, todo lo relacionado a la Ujú. ciencia y todo lo relacionado a la psicología y todo lo relacionado a la historia, que nada más salga de la Biblia y que ninguna otra, o sea, como que Fuente. no hay ninguna otra fuente. No, y también como dijimos, o sea, eso es mentira. Nadie, o sea, esa postura de la Iglesia Católica es la de todos nosotros en algún nivel. Nadie cree que todo sale 100% de la Biblia. Claro, Lo que pasa es que ellos son mucho más, claro, como tú dices, más transparentes, pero también exacto, son más abiertos a que hasta la doctrina pueda no salir directamente de la Biblia. exacto. Creo que yo iba a Y decir, la que práctica. yo, si yo fuera católico, por ejemplo, yo no pudiera con limpia conciencia decir que yo voy a aceptar lo que dice la tradición con la misma reverencia que yo acepto lo que dice la Biblia. Pero yo sí pudiera decir que yo me someto o me sometería a lo que dice la tradición si eso es lo que la iglesia ha determinado, porque la iglesia en 2000 En años verdad tiene debe que ver saber con más que eso. yo. Sí, eso Tiene es que ver lo con que, eso. eso es lo principal que significa para ellos, Tú sabes pero que ellos yo no lo estaba cuestionan oyendo algo tampoco. así. Ese es un asunto. Que la gente no le da mente a nada. Siempre, ni leen estos catecismos. Exacto. Pero bueno, eh, que alguien estaba hablando del mandamiento de honra a tu padre y a tu madre. Ujú. Y estaba como que extrapolándolo a toda figura de autoridad. Y estaba hablando, por ejemplo, eso también aplica a tus profesores, a tus pastores y no sé cuánto, y bla, bla. Y entonces dijeron, pero la única figura de autoridad en nuestra vida no son los que están vivos y los que están con nosotros. O sea, tenemos 2000 años de historia cristiana con gente que nos Wow. precedieron a nosotros y que enseñaron a la gente que nos enseñaron y así sucesivamente. Ujú. Entonces, ¿quién soy yo para decir que yo soy el que me lo sé todo cuando tú tienes 2000 años de escrito que tú puedes ver y confirmar? Y, o sea, como que a ti se te ocurra algo que alguien nunca ha dicho en esos 2000 años. Ah, Es hay que complicado. y es lo que tú decías, que hay gente que lo dice, como que hay que ver si alguien lo ha dicho, sí o qué. Lo chulo es que con lo largo que es la historia de la iglesia, la tradición es bastante divergente en ciertas cosas. Así que hay cosas que tú puedes creer que están en contra de una tradición, pero a favor de otra. Y yo creo que eso aplica incluso a la iglesia católica, porque en algún momento la iglesia católica creyó en cosas que ya no creen y la tradición cambió. Ujú, Eh, pero es lo mismo, es seguir creyendo en que Dios está obrando en medio de eso y a través de la tradición y confiar en que la tradición que tenemos en este momento es la que Dios nos ha dado. ¿Y tú sabes qué? ujú, Quizá yo no valoro la tradición tanto como la Biblia, pero yo sí veo la inspiración y esa infalibilidad igual para la Biblia. O sea, la Biblia fue escrita por hombres. La Biblia fue ujú. escrita a través de procesos humanos normales. Y yo creo que al final lo que yo tengo ahí es la palabra de Dios. Yo creo que cada palabra que está ahí, Ujú, Dios la orquestó. Y, claro, y quizá, obviamente, la traducción que yo tengo al español, yo no creo que tiene la misma fidelidad o eh, perfectitud, lo que sea, que lo que se escribió en el original. Pero yo creo que cuando yo la ujú, leo en español, esa es la palabra de Dios. Yo no creo claro. que Dios me está engañando ni que me falta algo ahí. Y que el original ni siquiera se tiene. Exacto. O Entonces, sea, entonces yo es tengo todo que un confiar proceso. y incluso, o sea, si, imagínate vivir en los años 1700 antes de que se hubieran descubierto los rollos del Mar Muerto. Sí, Después se encontraron esos rollos y cambiaron un par de cosas. Y yo voy a decidir que, no, yo no puedo confiar en la Biblia ya porque en el año, ¿cuándo fue que se encontraron el Mar Muerto? En el 1900 y pico. qué sé yo. Imagina, o sea, hace menos de 200 años se encontraron Sí. manuscritos nuevos, no es que dicen cosas diferentes, pero se aclararon algunas cosas. Y yo no dejo de confiar en la Biblia Reina Valera, por ejemplo, que se escribió antes de esos rollos. Ujú, Ni confío más en las Américas o en la nueva traducción viviente, porque fueron después. Yo creo que todas son igual de confiables, aunque todas tienen algún componente humano que, no sé, yo le tengo cierto, ujú. tú sabes, como Eso que, para mí está enriquecedor ver las diferencias. claro,
o sea, te hace verlo de como que esto es algo vivo, en el cual, o sea, la gente ha trabajado y ha preservado y dio a través del espíritu, etcétera. Es interesante. Ujú. Bueno, voy a leer esto que dice aquí. Em, la tradición de que hablamos aquí es la que viene de los apóstoles y transmite lo que éstos recibieron de la enseñanza y del ejemplo de Jesús y lo que aprendieron por el Espíritu Santo. En efecto, la primera generación de cristianos no tenía un Nuevo Testamento escrito. El Nuevo Testamento mismo atestigua el proceso de la tradición viva. Es preciso distinguir de ella las tradiciones teológicas, disciplinares, litúrgicas o devocionales nacidas en el transcurso del tiempo en las iglesias locales. Oh, qué Eso interesante. es lo que tú dijiste, básicamente. Sí, estas constituyen formas particulares en las que la gran tradición recibe expresiones adaptadas a los diversos lugares y a las diversas épocas. Solo a la luz de la gran tradición, aquellas pueden ser mantenidas, modificadas o también abandonadas bajo la guía del magisterio de la iglesia. Tú ves, aquí está hablando de que hay tradiciones que no son 100% correctas y que se transforman en Ujú. el tiempo, pero que hay una tradición con T mayúscula, Sí. que ellos están llamando gran tradición, Ujú. que es como pura. Exacto. Eh, Que bueno, si tú lo ves de una forma bien macro, mientras tú creas en las doctrinas fundamentales de la fe cristiana que se han pasado por generaciones a través de la tradición y que están fundamentadas en la ujú, Biblia, tú sigues siendo cristiano. Y hay otras cosas que en las cuales no estamos todos de acuerdo. Incluso lo mismo católico, por ejemplo. Hay católicos que son evolucionistas, hay católicos que son creacionistas, hay católicos que eh, son más deterministas, que creen más tipo calvinismo, y otros que son un poquito ujú. más arminianos. Hay, Hay algunos que son más sensacionistas, sí, hay unos que son más tendencia, pente, exacto, más carismático. pero mucho. Y Sí. todo eso está dentro de la tradición, son tradiciones divergentes, pequeñas, pero está la gran tradición que básicamente es ser cristiano. Y hay muchísimos sabores yo no sé cómo llamarle, de Ujú. que jesuita, Sí, y que si yo cuánto, esos son dominico, órdenes, órdenes, exactamente. que eso hace la cosa como aún más, y también como que los diferentes países tienen diferencias también. Ujú, Y hasta en ritos de liturgia, como que, por ejemplo, la liturgia anglicana es básicamente lo que hacía en la Iglesia Católica en las Islas Británicas, ujú, desde, o sea, desde sus inicios. Y por ejemplo, yo he visto de iglesias anglicanas en España que ellos siguen de que el rito mozárabe, que eso es algo que se hacía, o sea, si ustedes conocen historia de España, ustedes saben que ahí ujú. tenía los árabes y lo que sé yo cuánto, y, Los bla, bla, y moros. eso ese es de hace cientos de años, o sea, miles de años. Y básicamente como que en vez de hacer el rito, o sea, la liturgia, vamos a decir, más ecuménica o católica después de Vaticano II, ellos practican ese rito de hace 1000 años, más de 1000 años, Ujú. que es una distinción como de cultural e histórica. Sí, también hay tradiciones católicas que hacen la liturgia en su idioma original. Por ejemplo, la iglesia cóptica egipcia hace ciertas cosas que son bien egipcias eh, culturalmente. Ujú, Y hay una rama de la iglesia católica que se llama Iglesia Católica Oriental, que es muy parecida a los ortodoxos, pero siguen siendo católicos. Y tienen iconografía y no tienen imágenes. Tú sabes, como esa ujú, distinción sí. de usar estatua, pero ellos usan iconos que los católicos no, que sé yo cuánto. Eh, y tú puedes ver ahí que es un cuerpo diverso, pero que está unificado bajo una sombrilla de una gran tradición. Exacto. Em, bla, 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 bla. Eh, mira, esto es interesante, que el magisterio de la iglesia. El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la iglesia,
el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo, es decir, a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. Aquí hay una diferencia grandísima con los protestantes, Sí. porque básicamente está hablando de que el rol de interpretar las escrituras es algo de oficio. O sea, no es para un cristiano promedio. Para ellos, ese es el rol de los obispos y de el obispo de obispos. Bueno, es como el primero entre pares, que es el Papa. Si tú lo piensas también, wow, yo soy demasiado católico. Nosotros tampoco interpretamos la Biblia. O sea, tú y yo, Es que verdad. somos cristianos promedio. Lo que nosotros hacemos es que Muy leemos poco. lo que otra gente dice y decimos, esto no tiene sentido. Y leemos lo que otra gente dice y decimos, esto tiene sentido. Y basado en eso, entonces podemos hacer quizás pequeñas interpretaciones, pero muy, Casi muy nada es auténtico. fundamentada, nada es auténtico. O Nada sea, yo auténtico. diría que el 99.9% de lo que nosotros creemos está fundamentado en lo que hemos leído en otro lugar. ¿Y Exacto. quiénes Tenemos son esos otros como, lugares? como un sancocho Ujú. de diferentes cosas de toda la gente que nosotros hemos leído. Y eso lo como que lo armonizamos en nuestra mente. Y esa quizá es la parte que nosotros hacemos, pero nosotros no somos teólogos, o sea, ni hemos estudiado hebreo y griego, así como que Y eso es lo heavy. Que lo a que, nivel de o sea, la fuente que nosotros usamos para buscar nuestras interpretaciones son gente que son eruditos, estudio, que el estudian, magisterio. que son el magisterio. Es Es lo mismo. verdad. En una iglesia, cuando tú crees algo que es contrario a lo que creen en esa iglesia, el pastor te dice, mira, nosotros creemos tal y tal cosa, bla, 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 bla. ¿Y qué quiere decir eso? Nuestro magisterio dice Es verdad. esto. Y tú eres divergente, así que vuelve al carril, porque esto es lo que se interpretó, que esto es lo correcto, tú estás mal. Así que al Exacto. final Es más en cuanto al lenguaje, es lo mismo, todo es lo mismo. porque también aquí está lo del sacerdocio de cada creyente. No tiene que ver con eso, con esta misma doctrina. Bueno, o sea, en verdad eso se desprende en muchas ramas, pero esta es una de ellas. El que está llamado y capacitado para hacerlo es el sacerdote, que es nuestro Ujú, puente con Dios. ujú. Todos somos sacerdotes. Y los católicos no es que no creen que tú no puedes interpretar la escritura. Lo que pasa es que esa es la razón por la cual hay una sola iglesia católica y hay 8 millones de iglesias protestantes. Si tú Exacto. interpretas algo diferente a lo que es el Ey, magisterio, es tuyo y tú yo, te le- quedas callado. Ya. yo escuché algo de que cualquiera coge una Biblia, se la pone bajo el brazo y planta una iglesia y habla ahí, quién sabe quién, lo que sea que ese hombre está diciendo. Ellos no tienen ese problema. Y fue un Exacto. video que me mandó, fue mi primo que me mandó un video Mm. de que para tú ser sacerdote católico, tú tienes que durar mínimo 6 años estudiando. Pero cualquier protestante coge una Biblia abajo el brazo y Oye, pone una el iglesia. diale. Y Oye eso es esto. verdad. Yo vi un video. Yo le escribí a ese tipo para ver si quería venir al podcast, pero en verdad YouTube me jugó una mala jugada y los mensajes no se mandaron y lo solté en banda. Yes. El tipo hizo un video para tirarle a los mismos católicos de que cuando tú no confías en lo que te dice el padre de tu iglesia, y el tipo sacó todos los libros básicos que tiene que leer una gente que esté estudiando en el seminario para ser padre. Una bendita mesa, o sea, mi librero no tiene libro. Y son cosas, o sea, aprenden griego, aprenden hebreo, filosofía, como 3 o 4 libros de filosofía nada más. Pila de libros de hermenéutica, de Antiguo Testamento, de Nuevo Testamento, de Pablo, de que o sea, son gente que estudian, pila. Sí. Para que tú Y vengas a por decir, años. ajá, para que tú vengas a decir que no, ellos no saben Biblia, que no saben Biblia, usted el que no sabe Biblia. O O sea, quizás pensamos diferente. el católico promedio, tú sí puedes hacerle más fácil Sí, esa claro. acusación. Pero el cristiano protestante promedio tampoco. Nosotros creemos que sabemos de que mucho, pero realmente Lo que pasa es que lo que eh, sabemos, eh, lo sabemos porque los católicos no lo saben
entonces nosotros creemos que sabemos más, pero no es que sabemos mucho. También es que como que el cristiano católico promedio en la mente del el protestante es un católico nominal, Sí. no uno que practica realmente y va a su misa semanal y está como en eso, Ujú. sino que alguien que se bautizó y va a misa en Viernes Santo, pero el resto del año Sí, no, anda la iglesia no, en no hace nada en su desacate. vida. Exacto. Pero el católico practicante es igual que un cristiano, yo diría que tiene que ser muy parecido Muy al cristiano parecido. promedio Ujú. protestante en cuanto a conocimiento bíblico. Sí. Y cuidado. Yo creo que saben menos historias bíblicas, por lo que dijimos el otro día, Ujú. que a nosotros en la escuela dominical lo que nos dan es historia bíblica y ellos eh, son, en verdad, el catecismo Bueno, profundo. Yo no culpo a sí. cualquier católico que se le olvide todo, porque si tú nada más lo ves una vez esto, a cualquiera se le Sí. olvida, en verdad. No, pero claro. Pero, bueno, yo creo que el catecismo de bautismo es más corto y fácil. Sí, Este no es. Este es como de enseñanza, de discipulado. Full. ya. Bueno, Pero, bueno, exacto. El asunto es que yo iba a decir que ellos leen casi la Biblia entera cada 3 años, desde el ujú. púlpito, en un sentido. Así que quizá, Sí. bueno, no sé, no sé. Bueno, si prestan Bueno, atención, pero probablemente no. exacto, es muy difícil. Oye, esto, que iba a decir. Falta mucho de esta sección. No, Ok, oye, yo esto que voy iba a a decir. volarme algunas partes, pero yo quería decir el siguiente cosito, pero dale. Que como protestante y como amante del individualismo intelectual que soy, yo entiendo, o sea, yo no soy pro que haya una sola cabeza que me diga lo que yo tengo que pensar. Ujú, Pero, como ya hemos dicho en otro episodio, es bastante útil que haya una cabeza que te diga lo que pensar, porque hay tanta gente y tanta gente que piensa cosas que no son correctas, que tener a alguien que te diga lo que es correcto es bueno, en verdad. No todo el mundo estudia profundamente. Y aún ujú. estudiando profundamente, tenemos tantas cosas en las que diferimos que a veces yo pienso, cónchale, y no sería más fácil que todos fuéramos ya, aceptamos lo que diga el Papa y ya, porque mierda, ¿cuánta diferencia tenemos? Obviamente, yo no quiero que sea así, porque yo no soy así, pero yo entiendo realmente el valor que tiene. Y si se hubiera logrado mantener la iglesia unida y que todo fuera perfecto, pues yo creo que eso es lo ideal realmente. Y era lo que se hacía al principio, porque todos queremos que Jesús sea nuestro magisterio y los apóstoles. Pero, imagínate. Bueno, Muy ¿qué te iba a decir? difícil. No, lo que dice aquí es que, ¿cómo es? Que el magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio, para enseñar puramente lo transmitido, Oh. pues por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo, lo escucha devotamente, lo custodia celosamente, lo explica fielmente y de este único depósito de la fe saca todo lo que propone como revelado por Dios para ser creído. Está Amén. duro ese statement. ¿Sabes a qué me acuerda eso? A John MacArthur. ¿Verdad? Sí, porque él tiene un coso de predicadores ahí. Verdad, Un verdad. libro o algo así. No me acuerdo ahora bien cómo se llama, pero eso de exponer fielmente la palabra, Ujú. tú sabes. eh, Sí, sí, exacto. y todo el mundo dice eso Ujú. de su grupo de gente, de su doctrina, de su Ey, interpretación. mira lo que dice aquí de lo que te estaba diciendo. Mm. Que en Lucas 10:16 Jesús dice, el que a vosotros escucha, a mí me escucha. Uf. Entonces, eso es. Cojan ahí, no católicos. Pero, o sea, tiene sentido en ese sentido, lo de que los pastores no deberían ser gente cualquiera, o sea, los que Claro. enseñan la palabra no deben ser gente cualquiera, que quizá eso pudiese entrar en conflicto con lo que hablamos en este podcast. Pero otra vez, no estamos diciendo que los cristianos promedio deben ser y que las fuentes de teología y doctrina y práctica, sino que lo que nosotros incentivamos es que la gente hable, pero no a que tú te creas que tú eres un teólogo sin serlo. Y si tú lo piensas,
nosotros hablamos en base a una tradición, una gran tradición. O sea, Ujú, yo dudo mucho. Quizá en alguna cosa sí, obviamente, porque no somos católicos, pero vamos a decir que que hubiera una denominación más, una iglesia no denominacional, que fuera episcopal, y nosotros fuéramos parte de esa iglesia. ujú, Yo no creo que nuestro podcast fuera en contra de la tradición, ni tampoco en contra de la idea de que el magisterio es el que nos enseña, porque nosotros lo que hacemos es que hablamos en base a una cosmovisión cristiana, dos cristianos ujú, promedio, y todo lo que nosotros pensamos, como ya dijimos, lo sacamos de que lo escuchamos en otro sitio. O sea que en teoría, realmente no, esto no va en contra de la idea del magisterio. eh, y tampoco el estudio personal y privado que los protestantes tanto exaltamos, tampoco va en contra del magisterio. El punto es a quién tú estás escuchando, qué es lo que tú estás estudiando. Tú estás estudiando y creyendo lo que dice cualquier gente, o tú estás estudiando y creyendo lo que enseña el magisterio. Ya. ujú. Exacto. Ahí, lo que sigue aquí habla de los dogmas, Mm, cómo definirlo, que es un tema también. Por ejemplo, uno de los principales problemas para mí, por lo que quizás yo nunca sería católico, tiene que ver con dogmas que tiene la Iglesia Católica, sobre todo, por ejemplo, lo relacionado a María y cosas por el estilo. ujú. Entonces, ¿qué es lo que es un dogma? Porque también es una palabra que no es del lenguaje común. Digo, la gente usa mucho de que dogmático, de que no somos dogmáticos, Eso es como, pero o sea, aquí lo dogma dice, viene de doctrina, ¿verdad? Es aquí como lo define enseñanza. clarito. El magisterio de la iglesia ejerce plenamente la autoridad que tiene de Cristo cuando define dogmas, es decir, cuando propone de una forma que obliga al pueblo cristiano a una adhesión irrevocable de fe, verdades contenidas en la revelación divina, o también cuando propone de manera definitiva verdades que tienen con ellas un vínculo necesario. Existe un vínculo orgánico entre nuestra vida espiritual y los dogmas. Los dogmas son luces que iluminan el camino de nuestra fe y lo hacen seguro. De modo inverso, si nuestra vida es recta, nuestra inteligencia y nuestro corazón estarán abiertos para acoger la luz de los dogmas de la fe. Oh. Eh, tú ves. O sea, que son cosas que tenemos que hacer por obligación. Exacto, que cosa que las autoridades de la iglesia básicamente definieron y que todo el mundo tiene que creerlo. Dice aquí de que los vínculos mutuos y la coherencia de los dogmas pueden ser hallados en el conjunto de la revelación del misterio de Cristo. Mysterium Nexus, que sí, ok. Conviene recordar que existe un Christus. orden. Mira, qué heavy. Hay un orden o jerarquía de las verdades de la doctrina católica, Mm, puesto que es diversa su conexión con el fundamento de la fe cristiana. O sea que aún ahí ellos están reconociendo que hay niveles de dogma. dentro de los mismos dogmas, O lo sea, cual que es básicamente bueno. es lo mismo que decir doctrina. O sea, no es lo Sí, mismo. pero como que no, porque aún en otras iglesias hay como cosas que no todo el mundo tiene que afirmar o creer y tú sigues siendo como que parte. Pero Ujú. aquí suena como que si tú no crees en los dogmas de la iglesia, tú no eres parte de la fe católica, casi. Bueno, pero es que si tú no crees, o sea, básicamente, bueno, es que si ellos dicen que hay diferentes niveles de dogma, es lo mismo que decir doctrinas fundamentales versus doctrina secundaria, doctrina terciaria, qué sé yo. La doctrina fundamental, todo el mundo cree que si tú no la crees, tú no eres cristiano. O sea, que esos son dogmas. Ujú. Ey, ey, ¿Qué fue? diablo. No, yo como que veo que se está acabando el tiempo, pero estamos terminando. Entonces no sé si acelerarlo o o seguir. Pero estaba skimming la siguiente parte y hemos estado hablando de eso de que de los magisterios y que ellos son los que definen la doctrina y que sí o qué, pero aquí va a hablar de que el cristiano promedio también transmite la palabra. Mm. Sí, oye. Todos los fieles tienen parte en la comprensión y en la transmisión de la verdad revelada. Han recibido la unción del Espíritu Santo que los instruye y los conduce a la verdad completa. ¿Por qué es que no Y somos católicos? oye lo que dice después. La totalidad de los fieles, o sea, la iglesia en Entera. general, Ajá. no puede equivocarse en la fe.
se manifiesta esta propiedad suya tan peculiar en el sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo, cuando desde los obispos hasta el último de los laicos cristianos muestran su consentimiento en cuestiones de fe y de moral. O sea, como que la iglesia a nivel general, como que uno como individuo puede cometer errores y tener doctrina falsa y cosas como tal. Pero como que Como cuando uno cuerpo ve de la Cristo. iglesia como cuerpo completo, debido a eso mismo que yo leí de Judas, seguro, o sea, de que la iglesia no Ujú, se equivoca en ese sentido. claro. Eh, Y interesante. y quizá también es como, perdóname, señores. Quizá también tiene que ver, o sea, no que tiene que ver teológicamente, pero yo pienso que está relacionado con el hecho de que al final Cristo ya murió por todo eso. La sangre de Cristo lavó todo eso. Y en la gloria, en la resurrección, ¿qué va a importar todos los errores que cometimos? Ya lo vamos a haber logrado. Así que, en cierto sentido, eso se parece a una doctrina más o menos de perseverancia de los santos. Al final vamos a llegar. Ujú. Si estamos en Cristo, vamos a llegar. Y los errores que hayamos cometido, nos fuimos. Ah, y Pablo lo dice: que cuando peco, no soy yo que peca, sino que es mi carne. En, en mi carne. Sí. Así que los católicos son duros. Ya hasta el final. eh, bueno, mira, aquí dice que el Espíritu de la verdad suscita y sostiene la fe. Con el pueblo de Dios, bajo la dirección del magisterio, se adhiere indefectiblemente a la fe transmitida a los santos de una vez para siempre. La profundiza y la aplica cada día más plenamente en la vida. Gracias a la asistencia del Espíritu Santo, la inteligencia, tanto de las realidades como de las palabras del depósito de la fe, puede crecer en la vida de la iglesia. Eh, ¿Cuándo? Cuando los fieles la contemplan y estudian y la repasan en su corazón. Y aquí habla de la investigación teológica y la profundización y el estudio, o sea, como que de teología. Cuando la gente comprende internamente los misterios que viven. Wow. ¿Sí? Divina eloquia cum legate ¿Qué? Dice aquí, la comprensión de las palabras divinas crece con su reiterada lectura. Ah, Eso es, meditación. exacto, la lectura de meditación judía, básicamente. Cuando las proclaman los obispos que con la sucesión apostólica reciben un carisma de la Uh, verdad. La santa tradición, la sagrada escritura y el magisterio de la iglesia, según el plan prudente de Dios, están unidos y ligados, de modo que ninguno puede subsistir sin los otros. Los tres, cada uno según su carácter y bajo la acción del único Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. Pues, ese statement ahí está está. Ese católico sí es full. católico, ya. Católico full. Eh, Wow. porque Eso sí fue católico. tú ves, ahí no hizo la escritura. No, Para nada. no. Para nada. Ahí está diciendo la tradición, la escritura Y y el el magisterio. magisterio. Y esos tres no subsisten sin nosotros. Es Déjame, un statement bien cargado. déjame yo seguir siendo católico aquí, espérate, que este episodio me ha gustado. Es un statement muy cargado. O sea, como que si hubiésemos comenzado con eso, yo creo que No, la gente hasta lo lo quita el quitan el episodio. episodio. Nos queman. Pero escucha esto, si tú que me vas a quemar, escucha. Eh, le voy a mandar este episodio a mi pastor para que me queme. Para que dé feedback. ¿Qué es lo que iba a decir? No, no sé, de los tres. Aunque pensamos y creemos en sola escritura, ¿verdad? Y sabemos que para la salvación solamente necesitamos la Biblia. Pero si tú lees la Biblia y tú no la entiendes, como dijo el eunuco a Felipe, ¿cómo voy a creer si nadie me explica? ¿Y cómo te lo van a explicar? Oh, el magisterio tiene que interpretarlo para explicártelo. ¿Y quién es que te lo explica? La tradición. Así que es como una trinidad de la Biblia. La Biblia, el que la entiende y el que la transmite.
Y en cierto sentido nosotros creemos eso. No al nivel de decir algo tan fuerte como lo que dice ese catecismo, de que, Ujú, ¿verdad? Las tres ujú. son iguales Uno, la Trinidad y son una, casi. porque no, creo que nuestra mente no nos permite pensar que es así, eh, por diferentes razones, pero para mí no es tan como Sí, tan lejano a lo chocante. que practicamos. ¿Tú entiendes? No lo que creemos, sino lo Sí. que practicamos y lo que vivimos. Me parece bien aterrizado esa forma de pensar. Y aunque los Ujú. católicos son muy místicos en muchas cosas y son como que misteriosos en que creen que el pan se Es convierte en verdad. carne, son tan aterrizados y tan realistas con que la Biblia es un libro, se interpreta por humanos y se transmite por gente. Entonces, esa parte me Exacto. Eso es parece lo que yo lógica, digo, de que verdad. son, en un sentido, son más, cuando digo honesto, no es diciendo que nosotros somos mentirosos. Es como que ponen la cosa clara Sí, de la intelectualmente realidad. honestos con el proceso. Exacto, exacto. Ujú. Y nosotros tratamos de... Es raro porque ellos tienden a ser más místicos y más como espiritual y más como que es un misterio e incomprensible y qué sé yo, que nosotros que entendemos todo, Ujú. pero al mismo tiempo pretendemos ser como más espirituales en cosas que son concretas. ¿Tú sabes por qué? Porque es para ellos creer eso es fácil con su misticismo. O sea, cree que la Biblia es inspirada por Dios, a pesar de que ha sido tocada por miles de manos humanas. Es fácil cuando tú dices que Dios místicamente logró que eso sea así y ya. Ujú. Pero nosotros somos tan racionales que como no podemos decir 1000 manos tocaron la Biblia y como sea sigue siendo la palabra de Dios, decimos, no, fueron 40 manos que tocaron la Biblia y por eso podemos confiar en ella. No decimos que es algo místico, sino que decimos que es algo, o sea, lo vemos como algo racional, en cierto sentido. Sí. Obviamente le agregamos supernaturalidad y poder de Dios, pero mucho menos misterioso e incomprensible que la forma en la que los católicos ven la cosa. Yo creo que eso afecta Ujú. mucho, el que ellos sean tan honestos con, con eso. Otro ejemplo de eso, quizás lo veremos en algún momento, es lo del canon. Ellos dicen que la Ujú. iglesia eligió los libros que están en la Biblia. Un protestante no dice eso. Un protestante dice que la iglesia descubrió cuáles son los libros que están en la Biblia. Y lo Que descubrió, Dios mostró ajá, a través de un proceso preservó, como, sí. como bastante lógico, de ciertas preguntas, de si este libro es autor bíblico o qué sé yo cuánto, bla, bla, bla. Y entonces descubrimos cuáles fueron los libros inspirados. Los católicos dicen, nosotros lo elegimos. En un Al concilio de no final, sé quién, elegimos estos son los libros, al ya. final es lo mismo. Estamos hablando del mismo proceso, solo que unos lo ven de la forma humana y dicen, nosotros lo elegimos, pero fue Jesús que lo eligió, porque místicamente somos Jesús. Y nosotros decimos, no fuimos nosotros, fue Dios, En porque verdad no nosotros dicen no somos somos Jesús, dice somos el los cuerpo de Jesús. apóstoles. Es verdad. Exacto. O sea que mi punto no es que somos iguales a los católicos, sino que en el fondo La práctica. lo que nos separa es más Es como un teórico y awareness, técnico. Ajá, un self-awareness. Ellos exacto. están como más self-aware. O sea, no sé cómo decir eso en español. Y tienen más conciencia de cómo las cosas pasaron también porque vivieron, o sea, la Iglesia Católica vivió todo eso como Iglesia Católica. Nosotros nada más tenemos 500 años de vida como protestantes. Los católicos tienen Mm, 2000. Ellos estaban ahí en el concilio de Nicea. Ellos estaban ahí cuando se eligieron los libros de la Biblia. Ellos estaban ahí en todo ese proceso. Nosotros los ujú. recibimos de ellos. eh, en Y cierto punto. pretendemos que no. Exacto. Eso es heavy también. Sí. Entonces, creo que eso, o sea, creo que es una diferencia grande que si podemos como cerrar esa brecha de que creemos casi lo mismo, hay cosas que creemos diferentes y son importantes, pero en la práctica creemos prácticamente lo mismo y nos diferenciamos más en cómo lo expresamos y cómo creemos que se manifiestan las cosas que creemos. Pero muchas de las cosas que hemos leído aquí, en verdad, yo diría que mucho, o sea,
en un gran porcentaje podemos estar de acuerdo. Si lo vemos de una forma un poquito diferente. Ujú. Ah, mira, el de Wow. la Sagrada Escritura es el próximo. Excelente. Ahí está el canon y todo eso. Wow. Soy demasiado católico. Tengo que reformarme. Dije, ya tú lo leíste, catecismo, En verdad, yo he revelación. escuchado tanto católico en este último año que yo creo que ya yo me lo sé ese catecismo. Bueno, es que, o sea, es como lo básico. Sí, Tú claro. ya estás muy familiarizado. No, En no. verdad, en ese sentido, que el católico promedio no lo lea de que una y otra vez, pero es que viviendo en la vida de iglesia, tú como que Claro. interactúas con estas posturas y estas creencias en el día a día. Y también, o sea, Natural. yo no creo que, vamos a decir que yo no hubiera escuchado ningún católico nunca. Yo no creo que yo creyera muy diferente a lo que creo ahora. O sea, porque de verdad yo siento que, Yo sí creo que hay un componente de ser un poco más abierto y de no tener esa mentalidad de que yo me lo sé todo ujú, o sea, y como que los otros no saben y yo soy el que estoy bien y ellos están mal. Y eso te permite ver lo que sí tenemos en común y cómo, aunque lo decimos de forma diferente, tú puedes ver como la similitud. ujú. Pero alguien que está muy cerrado y muy, como que, como cuando dice, Jesús le dice que él es el Mesías, algo así, o no, Esteban, que dice y que veo a Jesús al lado del trono de Dios parado, y que dice di que ellos se taparon los oídos y se pusieron a vocear en lo que le Ah, tiraban piedra. Gracias. Pero pero, no es muy diferente a como los protestantes hablan cuando, o sea, sobre todo con la generación como de nuestros padres. ujú, Cuando tú le hablas de catolicismo, se ponen así como que, sí, no te oigo, no te oigo. no te digo soy de palo, tengo orejas de pecado. No te... Era, Eh, literal. última comparación ya, que ya tenemos demasiado tiempo hablando aquí. Nos van a cerrar el podcast a lo largo que es. Tú ves que en calvinismo-arminianismo se debate siempre el punto 3. Expiación limitada versus no limitada. Ajá, ajá. ¿Qué es si Jesús murió por todo el mundo o solamente por los escogidos? Ujú. Y siempre decimos que ese es el punto más estúpido de discutir. Sí. Porque sea que haya muerto por todo o por algunos, al final solamente algunos son los que se van a salvar porque solamente algunos van a recibir Tú sabes que, a su... menos que tú seas universalista. Ok, pero es una Tuve un herejía que... no, pero tuve un debate con esto recientemente. Ah, Interesante. Pero bueno, ok. continúa. Bueno. A menos que seas universalista. Ajá, exacto. Tú vas a saber que solamente algunas personas se van a salvar. Entonces, no es que creemos lo mismo, porque los que creen que Jesús murió por todos no creen que Él solamente murió por algunos. Y los que creen que Jesús murió por algunos no creen que murió por todos. Pero al final, la diferencia es tan teórica y tan Que no importa. insignificante cuando hablamos de lo que significa ser cristiano y de lo que significa la salvación, que prácticamente cree lo mismo, solo que de Yo otra estoy manera. seguro que es lo mismo. Es lo único de cómo suena. Bueno, ¿sabes Y qué? ciertamente ahí yo estoy más del lado de lo que no le gusta cómo suena. Porque yo no, o sea, lo que pasa es que la gente que son muy tulip, ese es es el evangelio para ellos. Sí, sí. Y entonces, a un no cristiano, tú estás predicando y tú le dices, porque Dios a los elegidos y que Él murió por lo escogido y que sí, ok, y tú quedas como que, ¿de qué Ah, rayos tú me estás hablando? ah, Pero, o sea, como que en un contexto evangelístico, o sea, es menos controversial o chocante que te digan que algún Él murió día, por todo, no, claro. a que te digan ni que, bueno, Él solo murió por algunos y algunos Él los destinó para el infierno. No sé cuál serás tú, Pero te pero estoy hablando solo por si acaso. exacto, exacto. Algún día, cuando hablemos del calvinismo y el arminianismo, te voy a explicar delante de nuestra audiencia en qué sí son diferentes realmente. Que es algo tan aéreo, pero es relevante, pero es demasiado aéreo. O sea, es casi creer lo mismo. Solo que lo decimos de Sí, forma diferente y yo creo nos que peleamos al sí. respecto. Es un debate medio. Pero bueno, el punto es que los católicos y nosotros no es que creemos lo mismo. No tenemos que estar de acuerdo. Pero quizá nuestras diferencias son bastante técnicas.
Bueno, como yo decía, esos dogmas que ellos tienen, que no entraron en detalle ahí, son diferencia entre los protestantes y los católicos, marcada full. Como eso de la virginidad perpetua de Ah, no, claro, María yo me refiero y a esto cosas así. de... Yo me estoy refiriendo En a cuanto a este la tema. práctica de la tradición y las escrituras y el magisterio. Exacto, en este tema. Porque lo de María, lo del Papa, son cosas diferentes realmente. Exacto, En exacto. fondo, en forma, en todas las cosas. Pero me refiero a esto del magisterio, de sola escritura, la tradición. Gracias por esa Sí, sí, exacto. aclaración. Ok, ya, vamos. Ok. Bueno, entonces, gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerden que creemos que la Biblia es un libro. La Biblia, la tradición y el magisterio son elementos No, pero es vivos. que ese es el otro viejo. Ah, verdad. Recuerden que creemos que no hay que ser teólogos para uno tener este tipo de conversaciones, sino que cristianos promedio, como tú y como yo, podemos hablar de temas relacionados a la vida, a la piedad, al cristianismo, bajo una cosmovisión cristiana. Y que les incentivamos a que compartan este episodio con otros y quizá hasta tengan las conversaciones. Busque el catecismo en la página del Vaticano.va, era, no me acuerdo. Sí, vea. Y o sea, eso está ahí en internet, todos lo encuentran y lo pueden leer y lo pueden incluso conversar con personas que hasta ustedes conocen que sean católicos para entenderlos mejor. O de que usted vino de ahí y no sabe lo que los católicos creen, extrañamente. O sea, está ahí. Todo el mundo puede entrar y todo el mundo puede leer y todo el mundo puede conversar, aunque no sea parte del magisterio. Y bueno, si quiere apoyarnos económicamente, puede hacerlo a través de nuestras plataformas de PayPal o de Patreon. Y quisiéramos darle gracias de manera especial a aquellos que hacen este podcast parte de su rutina semanal y a aquellos que nos apoyan económicamente. Como dijimos, la próxima semana vamos a estar hablando sobre las escrituras, el canon, etc. Y qué dicen los católicos sobre eso. Yo sé que alguna gente de este tema dice que es aburrido, pero es mentira. Escúchelo y ya. Sí, hombre. Esta está muchísimo mejor. No sean tan aburridos, señor. Sí, hombre. Hay que aprender cosas diferentes. Amén. No todo es controversia y votar bien. Y digo, este tema está medio controversial, en verdad. En verdad, sí. O sea, la otra vez ciertamente era un poco más como genérico. Sí, muy Pero historia. este tema sí es bien picante cuando se habla de catolicismo versus protestantismo. Sí, eso mismo. Ok. Bueno, hasta la próxima. Adiós.